Hola, queridos hermanos, reciban un saludo de mi parte y también de parte del Señor. La palabra del Señor de este sábado está tomada del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Un sábado iba Jesús caminando por medio de un sembrado, y sus discípulos arrancaban y comían espigas, frotándolas con las manos. Unos fariseos dijeron: ¿Por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Respondiendo Jesús les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomando los panes de la proposición, que sólo está permitido comer a los sacerdotes, comió él y dio a los que estaban con él. Y les decía: El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos propone el Señor Jesús en su palabra este evangelio que, como decía al inicio, está tomado de la versión según el evangelista San Lucas en el capítulo 6, versos del 1 al 5, y habla de un tema que pudiéramos relacionarlo o que pudiéramos utilizar una frase que se escucha mucho el día de hoy y que pudiéramos decir que no hay que ser más papistas que el Papa. Es una frase que se usa mucho en el ámbito popular, pero obviamente enfocándolo en esa enseñanza, pudiéramos decir que nos habla acerca de los mandamientos de Dios. De hecho, uno de los cuestionamientos o el mayor cuestionamiento que hacen los fariseos es relacionada con los mandamientos de Dios o uno de los mandamientos de Dios que está tomado precisamente o que está plasmado como tal en el libro del Éxodo en el capítulo 20, los versículos del 8 al 10. Pero antes de entrar en ese detalle, yo quisiera detenerme en algo que para mí es de mucha relevancia y es el tema de los mandamientos, precisamente. Nosotros, gracias a Dios y a su gracia y a que ha perdurado en el tiempo, reconocemos que hay 10 mandamientos, ¿verdad? Hablamos de que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, de que hay que santificar los domingos y las fiestas de guardar, de que hay que honrar a padre y madre, de que hay que amar al prójimo como a uno mismo, de que no hay que robar, no hay que matar, de que no hay que codiciar, de que hay que abstenerse de las acciones impuras, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos estos 10 mandamientos que nos han enseñado desde muy pequeños y que son vitales en nuestra fe, pienso que muchas veces se pueden tomar como algo que es una imposición. De hecho, habrán quienes piensan que limitan nuestra libertad, pero los mandamientos no están dados por Dios simplemente porque sí, porque se le ocurrió, porque quiere, no sé, jugar con los seres humanos, porque no quiere que seamos libres. No, no, no. Los mandamientos Dios los ha ordenado para nuestra felicidad, para nuestro máximo bien, que en este caso es la santidad. Dios nos ha creado para que seamos santos. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, y como Dios es santo, por lo tanto, el objetivo de nosotros debería ser alcanzar la santidad. Y ciertamente que somos pecadores, cometemos errores, pecamos, caemos, pero Dios nos da siempre su gracia para salir adelante.
y nos da su gracia para intentar superarnos y buscar ese objetivo de la santidad. Y la santidad no es más que la plenitud de la felicidad. Una persona no puede ser plenamente feliz si no es santa. Eso es lo que creemos. Pues obviamente habrá alguien que pueda estar eh, en contra de esto que estoy diciendo o que pueda intentar refutar, pero obviamente estamos hablando de un tema de fe, ¿no? Y en nuestra fe creemos en el tema de la santidad y de que nada impuro entrará en la presencia de Dios. Y si Dios es la fuente de la mayor felicidad, la fuente del amor, por supuesto que para poder entrar en la presencia de Dios el día en que partamos de este mundo, pues necesitamos ser santos. Si no, ¿cómo vamos a entrar en su presencia? ¿Y cómo vamos a disfrutar de ese bienestar supremo y de esa plenitud de la felicidad? Entonces, en este sentido, los mandamientos están ordenados para que nosotros seamos capaces de alcanzar ese gran ideal del cristianismo que es la vida eterna y que es la santidad. No son ocurrencias de Dios, es un orden en la vida de las personas, es como un manual de vida, es como un estilo de vida que debiéramos seguir para poder encontrarnos con esa felicidad que a la postre, al final, es lo que de alguna manera todos andamos buscando. ¿Y por qué digo yo que no podemos ser plenamente felices si no es alcanzando esa santidad o estando cerca de Dios? Es porque uno lo experimenta en su día a día, en su vida. Cuando estamos en pecado, y venimos arrastrando una situación de pecado y seguimos luchando y luchando con un pecado que quizás nos cuesta renunciar a él, nos damos cuenta que nos llenamos muchas veces de desdicha, de amargura, pero cuando en otros momentos hemos sentido esa fuerza de Dios con nosotros que nos permita avanzar, nos sentimos realmente felices, sin importar las pruebas, sin importar las circunstancias que se dan en nuestro caminar. Pero bueno, creo que me estoy desviando del tema principal eh, que quiere transmitir este texto. Pero sí es importante que tengamos en mente precisamente eso, que los mandamientos han sido dados por Dios para nuestro propio bienestar, para buscar la felicidad, para buscar o alcanzar ese ideal de santidad que como hijos de Dios y creados a imagen y semejanza suya, queremos alcanzar. Y aquí hay un elemento interesante, porque les decía, esto que cuestionan los fariseos está tomado del Éxodo capítulo 20 versículos del 8 al 10. Ahí hay un mandamiento que llega hasta el día de nosotros con un ligero cambio. Porque este mandamiento dice algo así como recuerda el día del sábado para santificarlo. Ese es el mandamiento. Y está en el versículo 8 del capítulo 20 del libro del Éxodo. Y más adelante, un par de versículos adelante dirá, trabajarás durante 6 días y al séptimo día no, como que no trabajarás, ¿no? Parafraseando lo que dice el texto. Y entonces estos fariseos toman esa literalidad del texto para aplicarlo a cualquier cosa. ¿Qué trabajo tiene el arrancar y comer unas espigas y frotarlas con las manos? ¿Qué de extremo tiene eso? O usando un poco la lógica, ¿en qué se podría transgredir el precepto por hacer estas cosas? Y eso revela un poco el pensamiento de estas autoridades religiosas de ese contexto
que todo lo tomaban con una literalidad, con una dureza, pero que de alguna manera era proyectada hacia los demás, porque posiblemente ellos hacían esas y otras cosas más, ¿verdad? Pero a mí sí hay algo que me sorprende de los evangelios, es que siempre buscaban una forma, y lo dice así en muchas partes del evangelio, siempre buscaban alguna forma para hacerle caer, para ponerle una trampa al Señor, para encontrarle algún defecto o la forma de cómo capturarlo, y siempre se ponían de acuerdo para intentar hacerle caer. Y entonces era tal su obstinación que los hacía caer en un absurdo, porque el mandamiento no es dejar de trabajar, aunque es una consecuencia del mandamiento o del precepto. El precepto es recuerda el sábado para que lo santifiques. Ese es el mandamiento, ese es el precepto. Hay que recordar el sábado para santificarlo. Y a mí se me ocurrían, y por aquí las anoté, algunas ideas de cómo se pudiera, perdón, santificar el sábado. Pues dando gloria a Dios, alabándolo, rememorando el acontecimiento del descanso de Dios en el séptimo día de la creación, consagrar un tiempo a solas con Dios durante ese día del sábado, y por lo tanto vean ustedes, queridos hermanos, que este precepto o esta recomendación de no realizar labores durante el sábado está ordenada para que haya una concentración, podríamos decir, de las personas o de los judíos o de quienes a quienes está dirigido el mandamiento de dedicar tiempo para santificar el sábado y en el fondo santificar a Dios, glorificarlo, alabarlo, adorarlo. Qué diferente es si estos judíos no sacaban tiempo para adorar a Dios. Al final, lo que importa y lo que nos quiere dar este mandamiento, podríamos decir, es la importancia del encuentro con Dios y la importancia que es dedicar un tiempo para Dios. Por eso es importante abstenerse de las labores un día en particular. En ese momento se hablaba del sábado. ¿Y por qué les decía yo que ese mandamiento ha llegado a nosotros con unas leves modificaciones? Bueno, porque la iglesia ahora lo refiere al día domingo y las fiestas de guardar. Así dice el mandamiento de la iglesia. Santificarás el día domingo y las fiestas de guardar, lo que conocemos como el precepto dentro de la religión católica, dentro del mundo católico. Por eso es que es para un católico que se llame realmente católico y que quiera seguir las leyes o las reglas de un buen católico, no le es lícito faltar a la Sagrada Eucaristía el domingo y las fiestas de guardar, los días de precepto. Por ejemplo, el pasado 15 de agosto, que fue día viernes, era una fiesta de guardar, y para el cristiano católico era importante haber asistido a la Santa Eucaristía ese día, precisamente para santificar al Señor, para dar honra, gloria a Él. Entonces vean que estos mandamientos están ordenados precisamente para nuestro bienestar, porque ¿a quién le hace más bien santificar a Dios? ¿A Dios o a nosotros? Pues evidentemente a nosotros, porque Dios es Dios, lo tiene todo, y nosotros somos necesitados de Él, de su presencia, de su gracia. Por lo tanto, el Señor se ha recordado de hacernos un espacio, podríamos decirlo de una forma peculiar, en su agenda, o querer hacernos un espacio en su agenda para que nosotros también tengamos la oportunidad de encontrarnos con Él. Porque Él, sabiéndose la fuente de la felicidad y del amor,
sabe que nosotros somos necesitados de Él y Él anhela que nosotros nos acerquemos a Él. Lo que pasa es que el Señor va a respetar nuestro espacio y las decisiones que tomemos, pero al final Él anhela nuestro bienestar y por lo tanto nos ha dado como unas guías, unos caminos que en la medida en que los podamos seguir, nos acerquemos a Él. Pero vean ustedes que cuando se entra en esa literalidad o cuando se quieren tomar las cosas sin un discernimiento claro o con otras intenciones, porque posiblemente, como decía anteriormente, los fariseos buscaban ponerle alguna trampa, se caen en unos extremos o en unos absurdos. Y hoy en día nos pudiera pasar eso a nosotros también, que quizás porque estamos dentro de la iglesia o porque vamos a misa todos los domingos o porque nos confesamos con regularidad o porque tratamos y sentimos que tratamos de buscar al Señor, nos podemos creer más que los demás y podemos emitir juicios de valor sobre otras personas o pudiéramos pensar que alguien está errado en muchas cosas y en el fondo no nos damos cuenta que nosotros también, ¿verdad? No quiere decir que no tengamos la claridad de conocer o poder llamar las cosas por su nombre y saber que un pecado es un pecado y punto. Pero no se trata de señalar, de juzgar, ni de acribillar, digámoslo de esa manera, a otra persona por su forma de actuar. Y entonces Jesús les responde a estos fariseos utilizando un ejemplo que está en el libro de Primera de Samuel, capítulo 22, que es este pasaje cuando el mismo Jesús lo explica, cuando David come los panes de la proposición y también le da a sus sirvientes que iban con él, lo comparte con él, con ellos, a pesar de que les era ilícito realizarlo. Pero ¿qué era más importante en ese momento? ¿Cumplir ese precepto o que ellos murieran de hambre? O que pudieran más bien saciar su hambre, que era una necesidad palpable en ese momento. Estaban tan fatigados y tan hambrientos de tal manera que corrían el riesgo de morir. Y entonces en ese momento ellos de alguna manera pudiéramos decir transgreden el mandamiento, el precepto de no comer de esos panes que no les era lícito, pero de otra manera hubieran perecido. Entonces, amados hermanos, creo que inclusive es más grave, si se pudiera decir, lo que hizo David que lo que hacían los discípulos, de arrancar el día sábado unas pequeñas espigas. ¿Qué pudiéramos sacar de enseñanza con esto? Que no tenemos que llevar los preceptos o los mandamientos de Dios de tal manera que vayan contra la humanidad de los demás, que no debemos utilizar los mandamientos para acribillar a los demás, para juzgarlos con rudeza, pero que sí tenemos que enfocarnos en los mandamientos, quizás a lo interno y aplicándolo a nosotros mismos para poder discernir si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, si estoy más cerca o más lejos de la presencia de Dios, si estoy caminando el rumbo que debo seguir para poder alcanzar ese ideal de la santidad que en el fondo es mi propio bienestar, que en el fondo es mi felicidad. Yo les invito, amados hermanos, a que le pidamos a Dios que nos dé su gracia para poder discernir sobre cómo estamos llevando nuestra vida, cómo la estamos viviendo y si realmente nos estamos acercando cada vez más a Él o por el contrario nos estamos alejando más de Él. Que el Señor te bendiga y que te abrace con su gracia.